Bueno, como estábamos conversando, perdón, ando un poquito congestionada. Como estábamos conversando, eh, quedamos hasta acá, ¿verdad? Estábamos hablando de los principales trastornos en la adultez. Y aquí nos vamos a encontrar entonces con los trastornos de personalidad, ¿ya? Los trastornos de personalidad hay que tener algunas consideraciones generales. Los trastornos de personalidad se comienzan a desarrollar en la adolescencia y se terminan de desarrollar en la adultez, ¿ya? Entonces no podemos, por ejemplo, decir que un joven de 14, 15, 16 años tiene trastorno de personalidad tanto, ¿ya? Porque está en desarrollo. Lo que sí podemos decir es que la persona, el adolescente, tiene trastorno de personalidad en desarrollo, por ejemplo, ya como en términos de categoriales. Una vez que ya la persona es adulta, se puede determinar que ya el trastorno de personalidad está, aunque probablemente venía de antes, pero ya lo podemos como diagnosticar, por así decir, ¿ya? Los trastornos entonces de personalidad van a ser un grupo de trastornos específicamente, como su nombre lo dice, en la personalidad, no como todos los que estábamos revisando, que tenían distintas afecciones en distintas dimensiones, ¿ya? Pero los trastornos de personalidad son bastante específicos porque lo que está alterado es justamente la personalidad. Si tuviéramos que definir personalidad, ¿cierto? Hablamos de un conjunto de factores internos que, junto con las experiencias, van desarrollando un estilo, una forma de ser de las personas, ¿ya? Entonces, hay ciertos estilos de personalidad que están más o menos estandarizados. ¿Por qué digo más o menos? Porque también hay discusiones sobre eso. Pero conocemos que existen 10 estilos de personalidad, como estilos, ¿ya? Entonces, en esos 10 estilos de personalidad nos vamos a encontrar con los trastornos de personalidad. Cuando ya estos estilos dejan de ser algo normal en las personas, recuerden cuando definimos criterio de normalidad, que también tiene ahí algunos cuestionamientos, pero siempre estamos pensando, ¿verdad?, en el monito que yo les decía de la campana de Gauss, ¿cierto? Entonces, en relación a eso, los trastornos de personalidad tienen que, al igual que todos los trastornos de salud mental, tienen que tener una característica en común, que es que provoca problemas serios. Ya hay un malestar general, en las personas que nos rodean, en el caso de la gente con trastorno de personalidad, etcétera, ¿ya? Entonces, efectivamente, en los trastornos de personalidad nos vamos a encontrar eh, con que van a tener dificultades en sus relaciones generales, ¿ya? Dificultades con sus relaciones con parejas, amigos, hijos, etc. Estas personas también tienen una dificultad importante para lidiar con el estrés y problemas cotidianos que pueden ser bastante sumeros, por así decirlo. Eh, no se conoce la causa de los trastornos de personalidad, pero también, como yo les decía, hay bastantes investigaciones que plantean que tiene más que ver con experiencias tempranas en la niñez, ¿ya? Y también algo de genética. Cómo se van a manifestar en cada uno de los trastornos, cada una de las personas, va a tener que ver con efectivamente la persona, ¿ya? Hay características que están categorizadas, que de eso se trata de lo que estamos conversando, ¿verdad? De la psicopatología, pero esas características no necesariamente van a ser para todas las personas igual. Entonces, tenemos que, como yo les decía, están estos estilos de personalidad y tenemos los trastornos, que son 10, y se van a agrupar en 3 clasificaciones, ¿ya? Y son las clasificaciones estándar que están en el DSM-4 y también en CIE-10. Estas clasificaciones son grupo A, grupo B y grupo C, ¿ya? Entonces, aquí nos vamos a encontrar con grupo A, ¿ya? El grupo A principalmente tiene tres trastornos de personalidad que se parecen, que tienen características algunas similares entre sí, al igual que el grupo B y al igual que el grupo C. Dentro del grupo A nos vamos a encontrar con los trastornos de personalidad paranoide, ¿ya? Este trastorno de personalidad tiene un patrón, las personas, cuando ya se ha alterado la personalidad, un patrón importante de desconfianza, ya de ser extremadamente desconfiados. Además, hay recelos en las relaciones con otros, es como que siempre están perspicaces, ¿ya?
pero muchos, recuerden que son trastornos, no son características de personalidad, son trastornos, ¿ya? La persona no alcanza a tener un trastorno psicótico del todo y tampoco alcanza a tener una esquizofrenia, es como el paso que está antes, ¿ya? Hay algunos estudios que plantean que es más prevalente, epidemiológicamente hablando, en hombres, ¿ya? Por otro lado, tenemos al trastorno de personalidad esquizoide. El trastorno de personalidad esquizoide tiene una característica que es un trastorno que acompaña toda la vida a las personas, al igual que la mayoría de los trastornos de personalidad son persistentes en el tiempo, porque es de la personalidad, ¿cierto? La causa de este trastorno es más bien desconocida, todavía se sigue estudiando desde dónde podría venir o qué podría alterar, pero como todos los trastornos de personalidad se cree lo mismo, ¿cierto? Que las experiencias tempranas y genéticamente hay alguna alteración. Es un trastorno que está relacionado con la esquizofrenia, es como el primo, por así decirlo, pero no tiene tantos factores de riesgo, no es tan grave, ¿ya? Tampoco es tan incapacitante como lo es la esquizofrenia y no tiene desconexión con la realidad como es la esquizofrenia, ¿ya? Entonces estas son personas que parecieran ser psicóticas pero no lo son, ¿ya? Es como que de repente tienen cierta desconexión en el sentido de realidad, son personas que disfrutan mucho de estar solas, las relaciones sociales por lo general no suelen ser parte de su vida cotidiana, suelen buscar o tener trabajos que son muy, muy solitarios, les cuesta mucho socializar y también les cuesta mucho fijar la mirada, por ejemplo, les cuesta hablar en público y en privado también, etcétera, ¿ya? No tienen alucinaciones o delirios también como ocurre en la esquizofrenia, ¿ya? Sabemos que la esquizofrenia es un trastorno de salud mental en sí mismo, ¿ya? Estos son trastornos de la personalidad, pero se compara porque el grupo A, en sus 3 variedades, tienen características similares, como yo les decía, y dentro de estas características similares ¿a qué? Un poco a la esquizofrenia, ¿ya? Y vamos a tener al trastorno de personalidad esquizotípico, ¿cierto? Que el trastorno de personalidad esquizotípico, la persona tiene mucha dificultad en las relaciones interpersonales, pero aquí aparece algo diferente al esquizoide, que es que hay alteraciones en los patrones del pensamiento, ¿ya? Aquí sí hay pensamientos más intrusivos, hay pensamientos de muerte, por ejemplo, hay pensamientos pensamientos de que lo persiguen, es un poquito más, la alteración es un poquito más evidente que en el paranoide y en el esquizoide, ¿ya? Aquí la apariencia incluso de la persona es distinta, cuando uno dice, qué rara esta persona, algo así, ¿ya? Tienen una apariencia más bien descuidada, tienen un comportamiento más bien aislado, muy aislado. Acá también, como todos los trastornos de personalidad, se piensa que hay factores genéticos, también factores de primera infancia. Se han hecho varios estudios en el trastorno de personalidad esquizotípico, en donde al parecer hay parientes que han tenido o tienen esta afección y después también hay otros familiares que la van padeciendo. A estas personas les cuesta mucho, como los trastornos de personalidad en general, pero ellos en general tienen la particularidad de que también no pueden lidiar con el estrés, ¿ya? El estrés incluso puede descompensarlos, desregular los emocionales, de regulación emocional tan grande, que pueden llegar incluso al suicidio, ¿ya? Esta también vamos a hablar en el otro módulo, en la otra clase del suicidio, pero ellos no pueden reaccionar frente a situaciones de estrés, ¿ya? Eso principalmente. Prevalencia también en hombres. La verdad es que el grupo A tiene mayor prevalencia en hombres, según los estudios. Después vamos a tener al grupo B. Entonces, dentro del grupo B, nos vamos a encontrar con 4 categorizaciones, ¿ya? En el grupo B vamos a encontrarnos con el trastorno de personalidad antisocial. Después vamos a tener al trastorno de personalidad límite, el histrónico y el narcisista.
La verdad es que dentro de la prevalencia de los trastornos de personalidad en general, del grupo B son los que más se ven, se diagnostican, se conocen, son de la clínica más bien cotidiana, a diferencia del grupo A. ¿Ya? Del grupo A es bastante menos epidemiológicamente la prevalencia de que lleguen fácilmente a clínica, o que lleguen a servicio de urgencia, o que lleguen a una consulta médica, a no ser que tengan alguna descompensación específica. ¿Ya? Diferente, el grupo A es un grupo que aparece bastante y que ustedes probablemente tienen que haber visto, personas con estas características de personalidad que generan una alteración y un malestar significativo. Entonces tenemos el trastorno de personalidad antisocial, que estas personas suelen, este trastorno genera que las personas suelen tener un patrón prolongado a lo largo de su vida, incluyendo infancia, adolescencia. Yo le decía que los trastornos de personalidad se van encasillando y decantando en la adolescencia, y ya en la adultez los podemos diagnosticar, por así decirlo. Pero hay algunos patrones que uno ya puede ver desde los niños. ¿Recuerdan en el primer módulo cuando hablábamos del trastorno disocial? Bueno, el trastorno disocial en niños puede generar a largo plazo que este niño desarrolle una personalidad antisocial. Entonces, este va a ser un patrón prolongado de manipulación, explotación o violación de los derechos de otros, ¿ya? Donde la empatía es muy escasa, ¿ya? Este comportamiento puede tener problemas en las relaciones interpersonales gravísimas. Suelen ser personalidades que son más bien delictivas, que cometen delitos, me refiero, de todo tipo. No se imaginen así como el que necesariamente hace portonazo, sino que de todo tipo, ¿ya? Y por ejemplo, una característica particular es que uno ya lo puede ver, como yo les decía, en el continuo de tiempo, en cómo se va desarrollando. En los niños, por ejemplo, que presentan o hacen crueldad animal. Ahí uno como que dice, chuta, qué raro, algo le pasa a este niño. Y ahí uno puede ir viendo ciertos patrones a lo largo de la vida. Después nos vamos a encontrar con el trastorno de personalidad limítrofe o límite o borderline, ya le dan distintos nombres. Borderline es en inglés solamente, ya, pero en DSM-5 en este caso lo pone de este nombre, trastorno de personalidad límite. El trastorno de personalidad límite se caracteriza principalmente por personas que tienen sus emociones. ¿Se acuerdan? En el otro módulo hicimos la diferenciación entre emoción y sentimiento. Bueno, aquí son las emociones, que son más bien pasajeras, suelen ser turbulentas, como dice acá, es decir, muy inestables, ¿ya? En general, estas emociones suelen ser bastante impulsivas y generan relaciones caóticas con otras personas, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando hablamos del trastorno bipolar? En este caso el bipolar tipo 2 o el ciclotímico, que son de los más comunes. Perdón. El trastorno de personalidad se podría decir que es un poquitito similar. La principal diferencia es que esto es una personalidad eterna, o sea, la persona va a ser así siempre, no es un trastorno pasajero como el bipolar, no, tampoco el bipolar es pasajero, pero se puede manejar, tiene un tratamiento farmacológico importante, hay hartas cosas que se pueden trabajar quizás un poco más con el trastorno personal, con el trastorno bipolar. Pero el trastorno de personalidad también, pero más desde la psicoterapia, ¿ya? Porque como estamos conversando, la generalidad de los trastornos de personalidad es que son, eh, son permanentes en el tiempo, esa es una generalidad, y es que generan malestar significativo también. Entonces, en este caso, y bueno, el patrón que está alterado es en la personalidad, ¿ya? Entonces, en este caso son personas que fluctúan muchas veces entre lo impulsivo, muy impulsivo, y después no pasan de estado de ánimos tan rápido, pero están en situaciones como impulsivas y después más bien deprimidas. ¿Cómo diferenciarlo del trastorno bipolar? Generalmente con exámenes médicos. El trastorno bipolar se puede diagnosticar de una u otra forma. Sin embargo, el trastorno de personalidad es más bien de observación clínica, ¿ya? Y no es tan acentuado como el bipolar.
El bipolar es muy acentuado en el tiempo. Este no, estos son como patrones a lo largo del desarrollo adolescente, infantil, adolescente, y ya se encasilla en la adultez. Suelen tener muchas relaciones interpersonales tormentosas, inestables, ¿ya? ¿Qué explicaría el trastorno de personalidad limítrofe, límite o borderline? Principalmente, los estudios han planteado que en la niñez que han sufrido como muchos abandonos, como comunicación deficiente en la familia, familias que se han separado de forma abrupta, disociación familiar, eh, situaciones físicas también, emocionales, accidentes que no fueron tratados, etcétera. Todo lo que tiene que ver quizás con episodios traumáticos en la niñez podría marcar esta personalidad más bien limítrofe. Es cierto que su nombre lo dice, por eso es limítrofe, porque está, imagínense una línea de limítrofe, de limitar, límite entre el impulso y más bien las emociones los sentimientos que van generando depresión. ¿Ya? Entonces ellos siempre están como al límite, están como ahí, como mucho y poco, constantemente. Es uno de los que más se puede apreciar, tiene bastante prevalencia. ¿Ya? Después vamos a tener el trastorno de personalidad histriónico, también tiene bastante prevalencia. Bueno, el trastorno límite de personalidad más comúnmente en mujeres, ¿ya? Pero la verdad es que también se ve en hombres. Pero la prevalencia es en mujeres, pero no es mucha, es como un poquitito más en mujeres. El trastorno de personalidad histriónico es un trastorno de personalidad que su nombre lo dice, se caracteriza por el histrionismo. Son personas que tienen también las emociones como muy inmediatas, pero que suelen dramatizar las situaciones y las relaciones interpersonales, ¿ya? Dramatizar me refiero a que todo va a tener un punto más. Si pasa una situación, yo digo, chuta, me enojé, ya grito, me molesto mucho, pero estas personas ya no es un grito y molestar, estas personas pueden romper cosas, hacerse daño, hacerle daño a un otro, o sea, el descontrol como del drama, comillas, del histrionismo, es muy grande, ¿ya? Por ende, va a generar también malestar significativo en las personas y también en sus seres queridos y gente que los rodea en general. Como dice acá, el trastorno histriónico, al igual que la mayoría de los trastornos, se van desarrollando y ya después en la adultez hablamos 20 años hacia arriba, 19, 20, 21, promedio, sabemos que todas las personas tenemos desarrollos distintos, pero ahí también se reafirma. Y también aquí hay importantes estudios que plantean que una vez más la primera infancia y podrían existir factores genéticos, ¿ya? Muy común, mucho más, y este es mucho más común, tiene una mayor prevalencia en mujeres, ¿ya? Y finalmente el trastorno de personalidad narcisista, que es un trastorno, insisto que estos son los trastornos, o sea, ya es las características son avanzadas y muy evidentes. No es que la persona va a querer narciso, sí, eso es el estilo, pero esto ya es el trastorno así ya totalmente manifestado y evidente. Las personas con trastorno de personalidad narcisista suelen tener un sentido como exagerado de la autoimagen. Ya tienen una imagen de ellos mismos grandilocuente, en donde ellos tienen la respuesta, la solución para todo, suelen tener estilos de vida bastante opulentos, a pesar de, por ejemplo, no tener recursos económicos. O sea, la apariencia va a ser siempre muy importante. Hay una preocupación constante por sí mismo y se observa mucha falta de empatía hacia un otro, ¿ya? Estas son personas que por lo general no logran tener relaciones sanas, por lo general pueden cometer, por ejemplo, actos de violencia intrafamiliar, pueden cometer abandono de cualquier tipo, laboral, profesional, familiar, porque cuando ellos sienten que se está atacando a su opulencia, a su cinismo, a su self y a su egocentrismo, ellos simplemente desaparecen, ¿ya? Son personas que suelen ser muy manipuladoras, y en general violentas, ¿ya? Violentas desde lo verbal hasta lo físico. También se desconoce la causa,
también se habla de una crianza particularmente insensible, un estilo de crianza de los padres o del padre o la madre, más bien desde la falta de empatía, más bien desde la preocupación constante del sí mismo, y las experiencias también tempranas van a favorecer el desarrollo de este trastorno. Este trastorno es más prevalente en hombres. La epidemiología ha demostrado que se ve una mayor cantidad de estos trastornos de la personalidad narcisista en hombres, ¿ya?